Recientemente el Tribunal Constitucional de nuestro país tomó una decisión respecto a las candidaturas independientes. De hecho, aquí estuvimos conversando con la persona, el señor Fiallo, que hizo ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sintió que se le conculcaban sus derechos y fue ante el Tribunal Constitucional, de modo que abre paso a esas candidaturas que no necesariamente van a llegar bajo la sombrilla de un partido político formal, del sistema. Entonces eso tiene muchísimas implicaciones. Hoy vamos a conversar con alguien que es abogado, pero además está especializado en todo el tema constitucional y ver un poco qué podría pasar, cómo se va a salir del paso frente a esto, cómo se va a acatar. Cristóbal Rodríguez está en nuestros estudios. Muy buenos días, Cristóbal, qué bueno que estés aquí. Buenos días, Edith. Buenos días a todos. Un placer estar como siempre con ustedes. Cristóbal, es una buena noticia para aquellos que aspiren ir como candidatos sin necesariamente estar bajo la sombrilla de un partido político. Yo creo que antes de mirar si es una buena o mala noticia, lo que procede es analizar los fundamentos de la decisión. Y yo he sostenido que la pregunta o el planteamiento está invertido. Ajá. Es decir, la cuestión no es si el Congreso, en la ley orgánica del régimen electoral, podía regular o si reguló excesivamente el tema de las candidaturas independientes. Yo creo que la pregunta es si la Constitución faculta al Congreso a establecer candidaturas independientes. Yo creo que esa es la pregunta que hay que responder para colocar jurídicamente el tema en posición de ser debatido en los términos en que a mi parecer corresponde. Pero a ver, acláreme usted, profesor. Buenos días de nuevo. Acláreme. ¿No es el Congreso el hacedor de leyes? ¿No está facultado para eso? Por supuesto. Por su naturaleza, ¿no es eso? Por supuesto. Ah, porque me preguntaba yo, usted decía que había que preguntarse eso, si el Congreso estaba facultado. Yo creo que sí, ¿o no? Yo creo que no, porque el Congreso está facultado para hacer leyes en los términos, en las condiciones y con los contenidos que la Constitución le permite. Y yo creo que en este ámbito la Constitución no se lo permite. Y si me permites, a ver, vamos a empezar la o explicación. sea, no pueden aprobar leyes que no estén acorde con la Constitución. Lo que no, son nulas de pleno derecho, dice la propia Constitución. Ya. A menos que sea la propia modificación de la Constitución total. Ya. Entonces mira qué pasa. Vamos a empezar por una lectura rápida del artículo 216, que es el que constitucionaliza el régimen de partidos en la República Dominicana. Ese artículo dice que la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Lo primero es que se determina 3 tipos específicos, no 4 ni 2, 3 tipos específicos de organización política. Dice que la finalidad esencial de esas organizaciones es, entre otras, contribuir a garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos para el fortalecimiento de la democracia, contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo, mediante la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular. Es decir, en la Constitución Dominicana hay 3 instancias organizativas en términos políticos que tienen facultad para presentar candidaturas a cargos de elección popular, que se llaman partidos, que se llaman agrupaciones y movimientos políticos. Pero esa no es una cuestión que deriva solo de la lectura del artículo 216 de la Constitución. Es que hay todo un andamiaje de disposiciones constitucionales que ha colocado el sistema de partidos, de organizaciones y de movimientos políticos como los detentadores exclusivos de la presentación de candidaturas a nivel municipal y los gobiernos locales, a nivel de las cámaras legislativas,
a nivel de la composición de los órganos importantes que toman decisiones sobre la integración de los órganos de administración de justicia, y si quiere los repasamos uno por uno. Por ejemplo, el artículo 81 de la Constitución viene bajo el título Representación y composición. ¿De qué? De la Cámara de Diputados. Entonces te dice cómo está compuesta y cuáles son los criterios de representación de la Cámara. Ajá. Y te dice que está compuesta, entre otras cosas, por 5 diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hayan obtenido escaños o hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. La premisa... Sí, para el diputado nacional. Sí, no, pero la premisa es que son los partidos quienes presentan candidatos. Y en aras de favorecer a los partidos minoritarios, a una clase específica de partidos, que son los partidos minoritarios, Que no alcanzaron... en aras de diversificar la representación y el pluralismo en las cámaras legislativas, dice que se le debe dar preferencia a los partidos minoritarios, pero la premisa es que son los partidos quienes presentan candidaturas a los cargos de elección en la Cámara de Diputados, en segundo lugar. En tercer lugar, el artículo 201 es el artículo relativo a los gobiernos locales. El párrafo 2 del artículo 201 dice: los partidos, agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales, harán la presentación de candidaturas, nadie más, harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, para regidores o regidoras, para directores o directoras y sus suplentes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución en esta materia. Gobiernos locales, Cámara de Diputados, ¿verdad? Luego, el artículo 178 regula la integración del Consejo Nacional de la Magistratura y te dice que, entre otras figuras o funcionarios, el Consejo está integrado por un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos del presidente diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Y una redacción similar hay para la presentación de la Cámara de Diputados. Son representantes de los partidos. Entonces, ¿En algún momento aparece entonces la figura de...? No, porque es que el sistema está diseñado como un régimen de partidos. Entonces, pero entonces esa sentencia, esa disposición del Tribunal Constitucional complica. ¿Cómo se va a ejecutar eso? Porque no hay salida, se supone, un dictamen del Tribunal Constitucional es de acatar, no se puede apelar. Sí, yo quisiera terminar porque es que es más que eso. Sí. Fíjate cuáles son los conflictos que dirime el Tribunal Superior Electoral. Todo esto está en la Constitución. Los conflictos que dirime el Tribunal Superior Electoral son los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. En ninguna de esas disposiciones encaja, en ninguna. El independiente. Encaja la noción de candidatos independientes, ni de otro tipo de organización política. Pero más aún, cuando la Constitución establece el diseño del Congreso Nacional, es decir, de las cámaras legislativas, te dice que tanto para diputados como senadores
son los partidos políticos los que presentan las candidaturas a cargo de elección popular. Y te dice más, te dice que cuando se presenta una vacante, por la razón que fuera, en cualesquiera de las cámaras, esa vacante se suple la cámara donde se presenta la vacante, pero de una terna que presenta el partido a quien pertenecía la curul. Eso veía, porque decía, por ejemplo, en caso, digamos que, un caso hipotético, se eligió un senador independiente o un presidente, vamos a ponerlo más extremo. ¿Qué pasa? O vamos a poner senador, que es más práctico, o el diputado. Una candidatura independiente, si se produce la vacante, ¿quién lo sustituye? No hay nada en la Constitución para eso. No dice. No establece nada. Porque ¿Qué mecanismo sería para la...? Es que no puede ser, porque es que la Constitución no prevé, o sea, no es que no prevé. No lo contempla en ningún lado. Sí, pero no es que no lo contempla, es que establece un régimen exclusivo de organizaciones políticas con 3 categorías que están taxativamente definidas en la ley. Para la creación de candidaturas independientes o de otra modalidad de intervención en la presentación de aspiraciones políticas, hay que hacer una modificación de la Constitución. De lo contrario, cualquier decisión legislativa o jurisdiccional se lleva de encuentro las disposiciones constitucionales. Por muchos años, una de las, ¿cómo llamaban en la antigua Grecia cuando se buscaba la opinión de ahora le dicen un gurú? Un pero opinante. Antes tenía un nombre. Un opinante. No es un simple opinante, una persona, ahora se puede decir un jurisconsulto, ¿verdad? Una persona a la que uno le pregunta cuando se habla de constitución. Y creo haberle escuchado a usted mismo o a otros constitucionalistas decir que las decisiones del Tribunal Constitucional no son inapelables, ¿verdad? Es la última instancia. Sí. Allí se decide todo, incluso aunque la Suprema haya decidido una cosa, si el Constitucional dice eso no va porque contraviene la Constitución, hay que echar para atrás. Luego, ¿qué pasa? De lo que estamos hablando aquí es de una decisión del Tribunal Constitucional. Claro. ¿Cómo desenrollar ese enredo? Yo creo que permíteme hacerte una última referencia para que veas hasta dónde llega la configuración del sistema de partidos, no de otras organizaciones. A mí me gusta la candidatura independiente, a mí me gusta. Pero no depende de que te guste o no, a mí también. Porque aquí hay una mafiocracia muchas veces en los partidos. A mí también, nada impide que esa mafiocracia penetre las independencias cuando lleguen. El tema no es si te gusta o si no, el tema es si la Constitución lo permite. Fíjate si hubo una actitud deliberada, consciente, en la reforma constitucional del 2010, de reservar de manera exclusiva la canalización de la participación política en los asuntos de alto internacional en los partidos políticos, que cuando la Constitución en su artículo 241 manda a la creación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, dice que la creación de esa estrategia es una facultad del presidente de la República, pero el presidente la debe ejercer en consulta permanente con el Consejo Económico Social y con los partidos políticos. Le pone nombre, con los partidos políticos. Entonces, yo pienso que la decisión del Tribunal Constitucional probablemente, o sin probablemente, con certeza, bien intencionada, probablemente inspirada en críticas más que razonables que se pueden hacer no solo al sistema de partidos, sino a todo el andamiaje institucional de la República Dominicana, que ha perdido confianza ciudadana, que ha venido produciendo el desapego tradicional que se expresaba en la participación masiva de los ciudadanos el día de las votaciones. Lo cual no es un fenómeno exclusivo de nosotros, ¿eh? Sí, pero hay un problema de confianza en las instituciones seminales del sistema político y los partidos están, si no a la cabeza, muy cerca de la cabeza en la desconfianza ciudadana respecto de su accionar, pero eso
lo que amerita es la apertura de una discusión nacional sobre cómo rediseñar el régimen de participación política para acceder a la conducción de los puestos de elección popular en el Bien, Estado. entonces lo que aparenta entonces que el tribunal buscaba una salida de cómo resolver algunas cosas. Dígame usted cómo desenredar esa tripa, ese enredo que se promueve. Porque es una decisión del Constitucional que a la vez, dice usted, contraviene a la Constitución. Yo creo que inobservó, yo pienso que esa decisión técnicamente no se podía haber tomado sin analizar esas disposiciones de la Constitución que acabo de leer. ¿No se debió o no se pudo? No se debía tomar. ¿Cuál es la ¿Entiendes? salida? Porque Entonces, entiendo... Pero ¿qué hacer? voy a la respuesta, no a la respuesta, porque esto probablemente no tenga una única respuesta. En el derecho constitucional comparado hay una discusión y una práctica en algunos países que se conoce como la apertura de diálogos interinstitucionales. Es decir, parte de lo que eso significa en el ámbito de la administración de justicia constitucional inicia con la premisa de que cuando el Tribunal Constitucional declara contraria a la Constitución una ley y la anula, lo que está manifestando es una particular interpretación del sentido de la norma anulada. Esa interpretación puede ser correcta, pero no es la única interpretación. Por tanto, el Congreso de la República bien podría intentar hacer valer una interpretación alterna a la planteada por el Tribunal Constitucional, aunque de nuevo esa interpretación alterna pase por el escrutinio de un juicio de constitucionalidad por el Constitucional, porque en última instancia la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Pero el hecho de que tenga la última palabra no significa que cierra la discusión, porque lo que en la comunidad jurídica, o sea, lo típico del derecho, es la maleabilidad interpretativa de sus disposiciones, sobre todo cuando hablamos de cuestiones constitucionales, la laxitud, la diversidad de interpretación que se puede hacer de una misma disposición constitucional. Yo pensaba que ese carácter que usted refiere, que puede decir multívoco, o sea, que se interpreta de diferente manera, no podía ser. Que la ley es la ley. Sí, no hay manera de que no sea así. Entonces. No hay manera de que no sea así porque las constituciones y sobre todo los grandes principios constitucionales están escritos más o menos en los términos parabólicos en que hablaba Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que viene la interpretación? Entonces, ¿qué es lo que significa la parábola del grano de mostaza? Hay infinidad de tesis doctorales en materia de teología sobre eso, o como se escribe la gran literatura. ¿Qué era lo que le pasaba a Hamlet? Era esquizofrénico, tenía el síndrome de... Depende de quién lo... ¿Ves? Entonces, con las leyes, con la Constitución pasa lo mismo. Permítame, porque hay una cosa en la que sí, usted y yo vamos a estar de acuerdo y el público también. Es que este café que le brinda Kenia es exquisito. Yo me estaba preguntando si me iba a llegar. Gracias, Kenia. He estado de vuelta aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que hay un enredo. Yo que no sé ni hostia, que mis conocimientos de derecho son más pequeños que un granito de mostaza. A propósito, mucho más pequeño que un granito de café. No acabo de entender qué va a pasar. Y es lo que decía Edith, que yo le he dicho ya por cuarta vez. ¿Qué va a pasar ahora con esta situación? ¿Se podrá presentar en el 28 algún candidato independiente? ¿Cuáles serán los mecanismos que tendrá que hacer, buscar la Junta? ¿Habrá quien interponga un recurso para impedir la inscripción o qué? Yo lo que pienso, lo que yo creo que no debe pasar, vamos a empezar por ahí. O sea, yo creo que el tribunal dio una sentencia que no se corresponde. ¿Inaplicable? No, que no se corresponde con una adecuada interpretación de la Constitución. Pero eso pasa en todos los tribunales del mundo. Okay.
Entonces, yo he visto un nivel de beligerancia, sobre todo en algunos partidos políticos, en contra del Tribunal Constitucional que me parece riesgoso, que me parece inconducente. O sea, no se trata ahora de poner al Tribunal Constitucional en una especie de cruz. No puede tratarse de eso. Aquí hay una cuestión delicada, por supuesto, pero que tiene que resolverse dialogando. Y yo y quiero insistir en eso. Yo creo que debe abrirse un canal de diálogo racional entre los actores políticos y el Tribunal Constitucional, entre la sociedad civil y los partidos y el Tribunal Constitucional, entre el gobierno y todo el que tenga algo que decir, para buscar una solución en la cual el Tribunal Constitucional conserve la autoridad que necesita, conserve la autoridad y la legitimidad política que necesita, y en el que la decisión final que resulte sea consona con la Constitución. Y yo creo que eso es posible. Hay muchísimos ejemplos en el comportamiento de tribunales constitucionales y órganos legislativos en el derecho comparado, desde Alemania hasta el propio Estados Unidos, donde en el momento en que haya que sentarse a revisar los términos de una decisión dada por error, por inobservancia, por lo que fuera, se revisa. El derecho no es inmutable. El derecho no es inmutable, el derecho cambia. Las leyes se modifican, las leyes se derogan, las decisiones judiciales también son más revisables. en países como nosotros, que hemos tenido constituciones hechas por sastre, y desastre de constitución hecha por sastre que le hacen como un traje a la medida del que esté ahí. Si se quiere reelegir, te le ponemos la reelección. Si no te quiere que el otro se reelija, te la quitamos. Germán, pero en términos prácticos, y quiero preguntarle a Cristóbal, se supone que una decisión de esa naturaleza tendría que adoptarla directamente al Tribunal Constitucional, no puede ir nadie. Entonces, lo que estarías llamando directamente al Tribunal Constitucional a que reconsidere lo que ha hecho. No, lo que estoy sugiriendo en concreto, y voy a tratar de decirlo lo más claro posible, es que hay mecanismos de diálogo que permiten que el Congreso, en contra del cual se ha anulado una ley, pueda insistir con argumentos en la validez de la ley anulada y someterlo de nuevo al Tribunal Constitucional. Y que el Tribunal Constitucional tome la última palabra. Eso es lo que... ¿Y no podría hacerlo al revés? Escúchame, que yo sé que va con otra pregunta. ¿No podría hacerlo al revés? Adecuar a lo que dijo el Constitucional, porque sería una apertura, una posibilidad democrática incluso. Lo que pasa es que adecuar la ley a lo que dijo el Tribunal Constitucional es contrario a lo que dice la Constitución. Esa es mi lectura. Crear candidaturas independientes pasa por una modificación constitucional que habilite al Congreso a crear candidaturas independientes. Y el Congreso optó por razones históricamente datables, y no solo datables, históricamente explicables. Pero aquí había la posibilidad de inscribir candidaturas en todas las democracias occidentales. Todas las democracias occidentales, desde hace más de 90 años, viven bajo un régimen de lo que en el año 1923 Carl Schmitt y luego en el año 1985 en España el profesor que fue primer presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, denominaron Estado de partidos. Estado de partidos, es decir, donde los vehículos de canalización de la participación política en términos exclusivos son los partidos, para lo bien y para lo mal. Y sobre eso quisiera decirte, he tomado un corte pequeño. Nosotros estuvimos aquí hablando con Alberto Fiallo Villini. Él es la persona que acudió ante el Tribunal Constitucional. Lo hizo motivado porque dice que los partidos políticos al final le cerraron la puerta. Gracias.
no hay que ignorar que esto podría generar cierta simpatía en gente que dice, me salgo de la trampa de los partidos políticos porque las condiciones que nos ponen o porque debo andar detrás de un dirigente, porque no hay forma o porque no considera suficientemente democrático su proceder. Voy a poner un poquitito de lo que él dijo porque sí me gustaría entonces que observaras y que habláramos respecto a aquellas personas que ven en esto una posibilidad de presentarse a procesos electorales sin necesariamente ir bajo la plataforma de los partidos. Una constitucional dijo, mira, en República Dominicana tenemos un derecho a elegir y ser elegibles, que no debe estar limitado. Eso significa que cualquier persona puede presentarse con una candidatura independiente. Cualquier persona. Cualquier persona puede presentarse con una candidatura independiente. Ahora bien, eso no significa, y esta es una parte muy importante, Nira, eso no significa que tú te levantaste una mañana y dijiste, yo quiero ser presidente de la República. Tiene que haber unos requisitos de ¿qué? De legitimidad. ¿Por qué? Porque el derecho a ser elegible no puede contradecir o dañar el derecho a elegir. Tienes que tener un programa de gobierno porque evidentemente tienes que tener propuestas, tienes que tener un sustento ideológico y propositivo, tienes que tener un equipo de trabajo y lo más importante es que tienes que tener una base de ciudadanos y ciudadanas que te presenten a través de un movimiento o una agrupación accidental. ¿Cuánto es eso? El 2%. Entonces, ese es como el procedimiento, según explicaba Fiallo. Sí, yo lo entiendo perfectamente y creo que es una propuesta válida y creo que es una propuesta que puede y tal vez debe ser discutida, pero esa propuesta no cabe en el conjunto de disposiciones constitucionales que regulan la participación política. Bueno. Por tanto, yo creo que, por ejemplo, Alberto decía, hay el derecho a elegir y ser elegido y eso no puede ser limitado. Pero a ti te exigen una cédula para tú poder votar y eso no lo dice la Constitución y te exigen estar inscrito en un colegio electoral para poder votar y eso no lo exige la Constitución y te exigen la misma cédula para ser candidato y eso no lo exige la Constitución. Es decir, que el derecho de votar y ser votado, el derecho de elegir y ser elegido no pueda ser limitado es una cuestión que hay que tomarla con pinza, que se pueden y se deben explorar formas alternativas, que probablemente los partidos políticos estén llamados a desaparecer, que probablemente a las elecciones, como han propuesto politólogos de mucho renombre, tal vez dejen de ser en relativamente poco tiempo los mecanismos para la elección de los cargos de dirección en el Estado desaparezca. Todo eso es posible. Pero todo eso pasa por un proceso de reingeniería institucional que no se ha hecho en la República Dominicana. Bueno, yo quiero dejar brevemente el tema de ese aquí, porque parece evidentemente que hay como un valladar, hay como un problema de interpretación, dice usted. Y quiero pasar a los Estados Unidos, si me permite. Ayer, o en una de sus primeras resoluciones, que ellos le llaman de otra manera, pero que son como decretos, medidas administrativas, dice. Órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, dice que las personas que nazcan en Estados Unidos, el jus soli, que nacen en Estados Unidos, pero que son hijos de inmigrantes indocumentados, con situación irregular, lo que sea, no tendrán derecho a la nacionalidad. Ya hay estados que se han pronunciado sobre eso. ¿Es posible que un presidente allá o aquí pueda tomar una decisión así? Esa es una decisión que no la puede tomar el presidente Donald Trump, porque esa es una disposición que fue adoptada mediante la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Una de las enmiendas más importantes y que fue ratificada... Que tiene más de 100 años. Y que fue ratificada más de 150 años y que fue ratificada creo que en 1898. Entonces, el presidente de la República, de cualquier república democrática, no puede disponer una cuestión contraria a lo que dice la Constitución. O sea que los dominicanos que se fueron por México o que tuvieron un hijo, que se fueron en Yola o como sea, porque aquí tenemos una doble, aquí somos un poco selectivos, vamos a no decirle así, una doble moral tenemos. Los dominicanos que se han ido en Yola,
que entraron ilegalmente a Estados Unidos y que tuvieron un hijo allá, no hay peligro de que les quiten la nacionalidad norteamericana, estadounidense. Jurídicamente no. Jurídicamente no, y qué bueno que planteas el tema porque ayer los tapones sirven para uno escuchar gente que habla por la radio. Ayer escuchaba a alguien que se decía experta en migración diciendo que a partir de ahora Ya. no se puede. O sea, eso es un error basado en la ignorancia de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la única instancia con facultad para tomar alguna decisión sobre eso es la Corte Suprema de Justicia. Y yo diría más, es una nueva enmienda constitucional. Si el presidente Trump quiere que su voluntad sea efectiva jurídicamente, lo que tiene es que promover una enmienda constitucional. Lo que pasa es que una enmienda constitucional de la naturaleza que sea en Estados Unidos pasa Por una mayoría... primero por un régimen de mayoría muy calificado y Sí, segundo, en el caso de- segundo por una ratificación con una mayoría calificada por 3/4 partes de la totalidad de los estados. Por eso hay tan pocas enmiendas formales a la O Constitución sea, que de los Estados Unidos. aún la aprobase el Congreso, donde él no tiene mayoría calificada, tiene 53 senadores, el de los demócratas 47, de 100, ¿verdad? Es así. Y luego tiene que necesitaría ser- 60 por lo menos. Y luego necesitaría ser aprobada por 3/4 partes de la totalidad de los estados. Correcto. Él en la Cámara de Representantes tiene 120 frente a 115, o sea que no puede aplicarlo. Claro, en Estados Unidos el tema es que la situación de polaridad y de tensión política ha llegado a unos niveles tales que uno no puede dudar nada. Uno no puede dudar. Ahora sí, ahora la respuesta jurídica a tu pregunta es el presidente No está de Estados calificado. Unidos no está facultado para tomar esa Bueno, decisión. ya veremos. Comenzó con un mal pie entonces. Muchas gracias, Cristóbal, por estar esta mañana con nosotros. Gracias Gracias, a ustedes, doctor. un Que placer. tengas una feliz Siempre. jornada. Cuando regresemos, Indira, que pertenece a una red internacional de periodistas, ha estado contactando a diferentes personas en los países aludidos ya por la nueva administración estadounidense. Nos vamos a México, que está jugando un rol fundamental ahora, dando la cara a su presidenta con todas las declaraciones. Tomemos en cuenta que México es central en el tema migratorio, por ejemplo. Ayer se anunciaba desde México que el secretario de Estado de los Estados Unidos, su primera llamada fue al canciller de México, así que iniciaron las conversaciones. Vamos a estar hablando directamente desde México esta conversación de Indira. Vamos a la pausa.